Hola a todos y bendiciones para cada uno de ustedes, cada uno de los que está mirando y escuchando este video. Sean todos bienvenidos a esta nueva clase donde hoy vamos a estar explorando un nuevo, una nueva costumbre, un nuevo hábito del maestro. En esta oportunidad vamos a estar explorando de manera detallada, de manera profunda, cómo Jesús desafió el status quo de su tiempo, es decir, las costumbres establecidas, eh, los arraigos, las estructuras fijas y establecidas en ese tiempo. Y cómo su ejemplo sigue siendo hoy una fuente de inspiración para nosotros en la actualidad, porque siempre, como siempre decimos, en cada oportunidad, en cada clase, en cada entrega, Él nos dio ejemplo para que nosotros imitásemos, para que nosotros tuviéramos un modelo de vida conforme al Hijo de Dios. Y para que nosotros en ese caminar podamos ir perfeccionando nuestra vida y podamos ir despertando y desarrollándonos espiritualmente hasta llegar a completar la medida de la estatura del Hijo de Dios. A lo largo de esta presentación, a lo largo de esta clase, de este video, vamos no solo a analizar pasajes bíblicos claves, sino que también vamos a reflexionar sobre su impacto y cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida, porque ese es uno de los objetivos o el principal objetivo de estos videos, es el dar aspectos claves, aspectos prácticos que podemos llevar, que podemos incorporar a nuestro diario vivir. Son las costumbres del maestro que intentamos ser nuestras costumbres también, nuestros hábitos, para que nuestra vida cotidiana sea, sea desarrollada, sea perfeccionada y sea llevada a esa relación íntima con Dios y a vivir el reino de los cielos aquí y ahora, no esperando un futuro. Aquí y ahora podemos vivir el reino de los cielos, podemos vivir porque establece tu reino, hágase tu voluntad, ¿verdad? En la tierra como en el cielo. Entonces yo no tengo que esperar a un futuro para ver el poder de Dios manifestarse en mi vida. Yo no tengo que esperar a un futuro para ver las promesas de Dios hechas realidad, para ver la gloria de Dios expresarse a través de mi vida. No, yo aquí y ahora. Ese es el objetivo. Aquí y ahora yo puedo experimentar el poder de Dios día a día en cada momento. Entonces Jesús no temió cuestionar las costumbres establecidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Cuestionar las costumbres establecidas. Y a veces no es tanto hacia afuera, sino hacia adentro de nosotros mismos. Porque podemos llenar nuestras mentes con pasajes y palabras bíblicas, pero seguir con las mismas estructuras mentales de una vida separada de Dios. Y eso no trae bendición. Nosotros tenemos que desafiar, cuestionar y romper el status quo primero de nuestra propia vida, de nuestra mente, y después cuando las oportunidades se nos den, también buscar romper o desafiar ciertos status quo de, de externos, ¿no? De externos, porque de esa manera también impactamos el mundo que nos rodea. Entonces su vida nos deja un modelo claro de valentía, de amor y de justicia. Bien, antes de comenzar con este pasaje, con este análisis, ¿verdad? El momento entonces para que como cada clase tú estés orando, entregando el tiempo que vas a dedicar para este video a la presencia de Dios, pidiendo la sabiduría y la intervención del Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, para que lo que aquí analicemos, lo que aquí eh, trabajemos, haya en ti un tierra fértil y traiga fruto, traiga esa semilla, pueda traer esos frutos del Espíritu, amor, gozo y paz.
Bien, amén, amén y amén. Entonces, si has orado entregando esta clase en las manos del Señor y si lo has hecho conforme a los propósitos que hemos establecido para ello. Entonces, antes de comenzar con el análisis de la vida de Jesús y su relación con el status quo, con las estructuras de su tiempo, quiero hacerles una pregunta para que la tengan en mente mientras avanzamos, ¿verdad? También esta puede ser una oportunidad, bueno, para poner pausa en el video, reflexionar, pensar, ¿verdad? Meditar sobre esta pregunta. Y es, si alguna vez ustedes han sentido que Dios los llama a desafiar una idea, una tradición o una costumbre equivocada en su propia vida o en su entorno. Muchas veces mantenernos en nuestra zona de confort, ¿verdad? Donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos seguros, puede parecernos la mejor opción. Pero Jesús nos enseña que el verdadero llamado de Dios también implica acción, implica valentía e implica transformación. Nuestro objetivo hoy es analizar cómo Jesús desafió las normas religiosas de la sociedad, las normas sociales y políticas de su tiempo, entender el propósito detrás de esas acciones. ¿Mm? Que no era criticar por criticar, no era por ser contra, ¿verdad? Había un propósito detrás de esas acciones. Todo en la vida del Señor tenía un propósito hacia la eternidad. Y reflexionar sobre cómo estas enseñanzas entonces pueden impactar en nuestra vida cristiana hoy en día. Uno de los grupos que Jesús más confrontó fueron los líderes religiosos de su tiempo. Siempre los vemos, ¿verdad? En diferentes pasajes, eh, confrontándolos. Ellos habían convertido la fe en una serie de reglas vacías, en lugar de una relación viva con Dios. Habían tergiversado, ¿verdad? E inclusive habían hecho tan pesada eh, esas reglas que a veces ni ellos mismos las cumplían o habían inventado las reglas, pero también habían inventado formas eh, de o escapes para no cumplir esas reglas en total manera. Entonces eran muy hábiles, ¿verdad? Y el Señor lo confrontó muchas veces, lo vemos en muchos pasajes. En Mateo 23, por ejemplo, Jesús no duda en denunciar su hipocresía y los llama guías ciegos porque imponían cargas pesadas sobre los demás, ¿m? Sin aplicarlas a sí mismos. En Marcos, por ejemplo, 7, los versículos 6 al 9, él critica cómo las tradiciones humanas estaban siendo colocadas por encima de la voluntad de Dios, distorsionando el propósito original de la ley. Y esto nos lleva a una profunda reflexión. ¿Estamos viviendo nuestra fe con autenticidad, con un corazón sincero y abierto a Dios? ¿Mm? ¿O solo seguimos costumbres sin entender su verdadero significado? Esto es importante porque nosotros los evangélicos siempre decimos, no estamos en una religión, no estamos, ¿verdad? Es una relación. Y eso es verdad, es una relación, pero tú en tu vida personal lo vives como una relación. ¿Mm? Entonces, sí, sí, perfecto, porque esa relación puede ir en aumento, puede ir creciendo, puede ir madurando. Una relación es algo vivo, entonces está perfecto si tú lo vives como una relación. Porque podrá tener altibajos, ¿verdad? Pero esa relación con cuidado, con cariño, con dedicación, una relación va en crecimiento porque es algo que está vivo. Ahora, si solo sigues costumbres, si solo sigues eh, lo que te dicen, pero no hay una vivencia, no hay una experimentación, ¿verdad? Estamos en problemas porque estamos ante algo que no tiene significado, que no tiene sentido, que no tiene valor en sí mismo porque es algo muerto.
porque por imitación simplemente, ¿verdad? Eso no, no da fruto. ¿Mm? La- el conocimiento es una cosa, pero la experiencia es lo verdadero. Entonces Jesús nos invita a nosotros a evaluar nuestra relación con Dios y a priorizar el amor y la misericordia sobre la rigidez de las normas externas. Las normas sirven para encauzar, las normas sirven para dar un parámetro, una guía, ¿m? Pero aún la norma del río, el caudal del río, ¿verdad? Es desbordado muchas veces por el río cuando hay crecimiento, cuando hay una creciente. Entonces así sea también nuestra vida. Hay unas normas que nos guían, pero cuando vamos en aumento, muchas veces tenemos que tener la suficiente eh, flexibilidad a veces para, bueno, para priorizar. ¿Para priorizar qué? Priorizar el amor y la misericordia, porque esas son las características de Dios. Eso es lo que es Dios. Dios es amor, Dios es misericordia. Jesús no solo desafió las normas religiosas, él también desafió las normas sociales profundamente arraigadas en su cultura. Y vamos a ver algunos ejemplos. En Juan 4, del 1 al 26, ¿m? Vemos cómo se atreve a hablar con la mujer samaritana, algo que era impensable en su tiempo, debido a las diferencias culturales. Eran samaritanos, con los judíos no se llevaban, debido a diferencias culturales y religiosas, ¿no? Entre ambos pueblos. Pero Jesús rompe esa barrera, porque Él no ve diferencias basadas en origen o género, ¿m? Sino que eh, el, eh, el- el corazón, los corazones de las personas necesitan redención. Y eso es lo que el Señor ve. El Señor ve corazones. ¿M? Entonces los corazones no tienen color, los corazones no tienen cultura, los corazones son eh, el interior del ser humano que sin Dios está vacío y él ve que necesita ser llenos, que necesitan la redención. En Lucas capítulo 10, en los versículos 25 al 37, y también tenemos un pasaje en el cual en esa parábola del buen samaritano, ¿no? Muy conocida. Y ahí Jesús redefine ese concepto, ¿verdad? El concepto de prójimo. Y nos enseña que no se trata de pertenecer a un grupo específico, sino de actuar con amor y misericordia hacia todos. Es decir, el prójimo, ¿m? No es solamente mi hermano de la iglesia. El prójimo también es el incrédulo que me está al lado mío en la calle, el incrédulo que está al lado mío trabajando conmigo en la oficina, en la construcción, en donde sea que yo me muevo, la persona que yo tengo al lado mío, ese es mi prójimo, ese es el próximo, como dicen algunas traducciones bíblicas. ¿M? Entonces, eh, entonces, hacia ellos tenemos que demostrar esto que debemos, que hablábamos en la diapositiva anterior, de que debemos de ser capaces de priorizar el amor y la misericordia, porque son las características de Dios. Y eso es lo que nosotros, de esa manera con la que nosotros tenemos que actuar ante el prójimo, ante el próximo. ¿M? Actuar entonces con amor y misericordia hacia todos los que nos rodean, hacia todas las personas que nos rodean. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Estamos dispuestos a romper los prejuicios, las barreras sociales que nos separan de otros? ¿Mm? ¿Estamos dispuestos a romper y nos tratamos de romper barreras externas, barreras internas que me separan de los demás? Estoy dispuesto a romper esos pensamientos, prejuicios, barreras limitantes, ¿m? Que me separan de las otras personas. Entonces, ¿cómo estoy dispuesto a romper eso?
Y si estoy dispuesto, ¿cómo puedo vivir una fe más inclusiva, más amorosa, ¿m? Siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, Jesús no solo predicó sobre la justicia, sino que actuó contra la injusticia y lo hizo con determinación. En el capítulo 2 de Juan, los versículos 13 al 16, lo vemos expulsando a los mercaderes del templo, denunciando la corrupción y el abuso dentro del sistema religioso. Su ira santa no era una reacción impulsiva, sino que era una respuesta justa ante la distorsión del propósito de la casa de Dios. Entonces, tenemos que tener presente, ¿verdad? Aquí, cuál era el motivo, porque hoy dijimos, y vamos a analizar también los motivos detrás de las acciones de Jesús. Y muchas veces sí, pero el Señor también se enojó, sí, pero el Señor sacó a patada o a latigazos a los mercaderes, pero sí, el Señor, la ira, su ira, pero ¿qué clase de ira? ¿Era una ira que surgía del resentimiento, de una reacción impulsiva, de un odio? No, era una ira santa que era una respuesta justa ante esa distorsión que se había, esa putrefacción que se había hecho en cuanto a todo lo que tenía que ver con lo sagrado, con lo sagrado de Dios y con el propósito que la casa de Dios tenía, que era una casa de oración y casa de adoración. En Mateo, en capítulo 20, los versículos 25 al 28, allí Jesús redefine también el concepto de liderazgo. Entonces, en lugar de buscar poder y dominación, ¿m? Poder y dominación, ¿sí? A veces los líderes buscan eso, poder, dominación, poder en cuanto a exaltación, sentirse más que, ¿verdad? Estar en un lugar privilegiado más que otras personas y dominación, buscar dominación que es, digamos, de guiar, de, de dirigir a las masas, ¿no? A otras personas. Entonces, en lugar de buscar poder y dominación, enseña que el verdadero liderazgo está en el servicio a los demás. ¿Mm? Entonces, el que quiere ser primero, que se haga último, sirviendo a los demás. Entonces, Jesús nos reta una vez más a analizar el mundo, ¿verdad?, que nos rodea, a analizar nuestra propia vida y preguntarnos, ¿qué injusticias actuales desafiaría a Jesús si él estuviera físicamente entre nosotros hoy? ¿Y cómo podemos ser instrumentos de justicia en nuestra comunidad? ¿Mm? ¿Cómo podemos ser instrumentos de justicia en nuestra comunidad? Siempre depositados en las manos del Señor para que sea Él el que obre, el que actúe a través de nosotros, para que sea la gracia, la misericordia y el amor divinos actuando a través de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que rendirnos completamente a Dios. Para nosotros tenemos que eh, morir al ego, al falso yo, a la falsa identidad, es la construcción de mis pensamientos, que es lo que he estado construyendo a través de esa historia mental que he estado haciendo. Dejar morir todo eso para que sea la verdadera identidad de hijo de Dios, tomando forma, tomando lugar en mí y entonces siendo canal del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, sin distorsión, sin filtrar con mi mente, sin filtrar con mis pensamientos, lo que es puro, lo que es de Dios. Entonces, ahora
Algunas preguntas que les quiero dejar para que, bueno, en esta semana, como siempre, los invito a reflexionar un poco, ¿verdad? A ver cómo podemos aplicar las enseñanzas del maestro, el ejemplo que él nos ha dejado en nuestras vidas. Entonces, estas preguntas y otras que a ustedes se les pueda ocurrir, puedan estar motivándolos a reflexionar, y no solamente a quedarnos en la reflexión a nivel mental, sino también, bueno, que la reflexión luego de también pase a la acción. ¿Mm? Entonces, reflexionar un poco en estas preguntas para ver lo que hemos aprendido. ¿Mm? Y bueno, y qué podemos hacer en nuestra vida diaria. Entonces, lo dejo por aquí. eh, y ustedes después pueden volver a esta diapositiva para volverlas a leer en las preguntas, tomar nota y bueno, y reflexionar. Entonces las preguntas son, ¿cuál de estos desafíos de Jesús les impactó más? ¿Y por qué? ¿Cómo podemos vivir como verdaderos seguidores de Cristo en una sociedad que muchas veces nos presiona a conformarnos a sus valores? ¿Mm? Pero nosotros no nos tenemos que conformar a este mundo, sino tenemos que renovar nuestras mentes. ¿Mm? Eh, en el espíritu, nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestras mentes. Bien, ¿han sentido alguna vez que Dios los llama a ser agentes de cambio en su entorno? Y bueno, y si es así, que alguna vez lo han sentido, ¿cómo han respondido a ese llamado? Han dicho eh, como dijo el niño Samuel, heme aquí, o que tú habla, que tu siervo oye, ¿m? Eh, o hemos hecho oídos sordos, o bueno, hemos querido actuar, pero hemos encontrado obstáculos. Entonces, ¿qué obstáculos has encontrado y cómo puedes superarlos? Y ese llamado, y si tú no acudiste a ese llamado y vuelve una vez más a la oportunidad, ¿cómo actuarías? ¿Cómo resolverías esos obstáculos que una vez se presentaron? ¿Se presentarían de nuevo? ¿Verdad? ¿O se presentarían otros? Bueno, reflexionar un poco sobre esto también nos ayuda de alguna manera a estar preparados para dar la respuesta positiva a Dios. Entonces, reflexionemos sobre estas preguntas y permitamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos guíe en la aplicación de todas estas cosas que hemos estado conversando, de todas estas cosas que hemos estado analizando, del ejemplo que el Señor nos ha dejado, que lo podamos entonces aplicar estas enseñanzas a a nuestra vida. Entonces, eh, Jesús, ¿verdad? El Maestro, no vino a este mundo para dejarnos cómodos en nuestra forma de vivir, sino para traer transformación, para llenarnos de luz y llamarnos a ser luz en medio de la oscuridad. Entonces, su ejemplo nos muestra claramente que debemos de hablar con verdad y actuar con amor. No temamos entonces a desafiar lo que está mal, cuando sabemos que estamos siguiendo su voluntad. Muchas veces vamos a enfrentar oposición, incomprensión, resistencia, pero si estamos enraizados en la palabra de Dios, Él nos va a dar fuerza, ¿verdad? Y nos va a dar discernimiento para actuar con sabiduría y con valentía. Pero recuerden que todo esto primero es en nosotros mismos, porque es más fácil ver el error afuera, es más fácil ver, señalar al otro, ¿verdad? Pero eso que yo detecto afuera, eso que yo detecto eh, en el otro, eso es eh, un termómetro, eso es una señal de que eso que yo veo en el otro y lo detecto, ¿verdad? Quizá también hay algo de eso en mí. Entonces yo primero tengo que actuar, enfrentar, romper oposición, y actuar con amor hacia mí mismo, pero también con
voluntad de transformar, de romper estructuras. Y bueno, voy a encontrar resistencias internas, ¿sí? Porque son cosas, como decíamos hoy, que vienen desde toda nuestra historia, todo un patrón de funcionamiento, toda una maquinaria mental, ¿verdad? Que funciona en base a eh, percepciones, en base a imaginaciones, que trabaja fundamentalmente en el pasado y en el futuro, ¿verdad? Y que da muy poco lugar al momento presente, que es el momento en el cual yo tengo para tomar decisiones, que es en el momento en el cual yo tengo para actuar, para rendirme, para ser quien el Señor diseñó que yo fuera. Así que te doy gracias en esta hora por compartir tu tiempo, por mirar este video, ¿verdad? Y bueno, y espero que esta clase los haya inspirado a mirar la vida de Jesús desde una nueva perspectiva, ¿m? Y a aplicar sus enseñanzas en el caminar diario que nosotros tenemos. Así que eh, los, los insto, los animo, los invito a seguir profundizando en estos temas, a, a meditar en las preguntas, a buscar eh, respuestas a esas preguntas y bueno, y compartir lo aprendido, compartirlo con otros, este, pero sobre todo a aplicar, eh, aplicar a vivir de esa manera que refleje la justicia, que refleje el amor y que refleje la verdad de Cristo. Que el Señor nos conceda sabiduría y valentía. Y bueno, y que seamos testigos fieles, porque hemos sido llamados a ser testigos. Y el testigo es el que ve. El testigo es testigo porque ve, porque sabe, porque ha experimentado. Entonces, y somos testigos de su reino. Entonces, tenemos si partimos, ¿verdad?, de las definiciones de las palabras, entonces yo no puedo ser testigo de algo que no conozco, no puedo ser testigo de algo que no veo o no experimento, no puedo ser testigo de algo que alguien dice que va a venir. No, el Señor ya lo trajo, el Señor ya lo conquistó, el Señor ya abrió las puertas para que nosotros entremos en su reino y para que nosotros vivamos en ese reino celestial. Entonces nosotros tenemos que ser testigos de eso, pero para eso tenemos que experimentarlo, tenemos que verlo. ¿M? Y para verlo, como le dijo el Señor a Nicodemo, debemos de nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es el que nos posiciona en una nueva dimensión, una dimensión espiritual. Así que reflexionemos sobre esto y comencemos a vivir todas estas cosas. Busquemos del Señor. Rindámonos completamente a Él para que todas las barreras, todos los obstáculos, todas las separaciones que hay en nosotros, ¿verdad? Todo ese statu quo que ha sido edificado en nuestra mente, caiga por tierra, no quede piedra sobre piedra y el reino de los cielos se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan una gran semana y una gran bendecida semana. Shalom.